Hoy tenemos un invitado especial, queremos esta parte final del programa, queremos hacerla teniendo un ratito de charla con alguien que lleva muchos años ligado a la Asociación de Lourdes y que forma parte de la historia de la Asociación de Lourdes. Me refiero a José María Espinosa, que ya tenemos en contacto y en línea. José María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, vosotros aquí estupendamente. Tú bien, ¿no? La familia bien. Todo bien hasta ahora. Bueno, y que Hasta siga ahora así. bien. Gracias. José María, lo primero que queremos preguntarte es, el 11 de febrero, el Día de la Patrona, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene para ti el Día de la Patrona? Bueno, tiene muchas connotaciones y todas ellas felices, claro, porque yo desde que llegué a Puerto Real en el año 61, ya ha llovido, pues yo siempre estuve, digamos, fui muy afín de la parroquia y claro, como aquí en la parroquia se ha llevado siempre una línea muy fervorosa de la devoción a la Virgen, que para mí es la segunda devoción después del Santísimo, pues la Virgen de Lourdes para mí es mi segunda madre, vamos, diría yo. Es una fecha que me recuerda cosas maravillosas desde las peregrinaciones, aunque no correspondía con el día, pero las peregrinaciones que me impresionaron mucho en su momento, ¿verdad? Aquellas peregrinaciones de enfermos hacia nuestra prioral y hacia la Plaza de Jesús. Y recuerdos imborrables de mi juventud, evidentemente. Y sobre todo, la Virgen me ha sido para mí también un afianzarme en la fe en Jesucristo. Porque como dice la frase, a Cristo por María, pues María pues, me ha llevado a mí a Cristo también, ¿no? José María, tú has dicho que llegaste a Puerto Real en el año 61. Evidentemente tú venías de tu pueblo natal, ¿no? De Naluz, que es tu pueblo, y allí evidentemente la advocación de Lourdes pues no está vigente como está aquí en Puerto Real. ¿Cómo te viene a ti la devoción, la vocación a la Virgen de Lourdes? ¿Cómo te llega cuando llegas aquí a Puerto Real y te encuentras con la patrona del pueblo, que no es la tuya, natal, digamos? ¿Cómo te llega a ti esa devoción a la Virgen de Lourdes? Pues en mi pueblo, la patrona de mi pueblo era la Virgen del Socorro, pero era titular de la parroquia y también es la titular del pueblo, la patrona del pueblo. Pero no se cultivó mucho hasta hace unos 35 o 40 años, no se frecuentó mucho o se estimuló mucho la devoción de la Virgen. Por lo tanto, cuando yo llegué a Puerto Real, llegué con una formación mariana, diríamos, mediana o un poquillo mediocre, ¿verdad? Pero, lógicamente, estando aquí, hay una persona que yo tengo que siempre recordar en mi vida religiosa, que es el padre Mateo, Salvador Mateo Núñez, y el padre Lucas. Y también recuerdo y tengo que recordar en este momento a mi amigo y compañero Salvador Tejonero, que fue el que también pues, me inició en esta devoción por la Virgen de Lourdes, ya que me metió de lleno en su asociación y ya hice mis primeros pinitos en la parroquia con respecto a la Virgen de Lourdes. Y ese podemos decir, es el génesis de toda mi devoción posterior y encanto posterior también hacia la Virgen de Lourdes. José María, tú has dicho antes que, bueno, esa frase que todos conocemos, ¿no? De a Cristo por María. ¿Tú también crees que la Virgen María es el mejor espejo en el que mirarse para ser un buen cristiano? Obviamente. Y además por dos características de la Virgen, que fue una de ellas la fe y en otra la fidelidad
al mensaje y al reto que le hizo Dios a ella. Evidentemente María es, para mí, por esos dos conceptos, de ser es la mediadora, por supuesto, pero es mediadora con todas las por antonomasia y con todas las de la ley, ¿verdad? Es la que nos lleva a Cristo, porque a través de María sentimos la obediencia hacia el Evangelio y también la fidelidad a Dios, nuestro Padre. José María, tú has dicho que la Virgen de Lourdes, bueno, pues fue la que te llevó, ¿no?, a involucrarte tanto en la población y en la asociación, que llegaste a ser presidente de la Asociación de la Virgen de Lourdes en el año 77, de 1977 hasta 1982, ¿no? 5 años en lo que estuviste ejerciendo esta misión, ¿no?, como presidente de la asociación. Te coincidió en este tiempo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ¿no? Y tuviste que, digamos, de alguna forma llevar a efecto esa reforma que, bueno, en Puerto Real pues no se tenía como en ningún sitio hasta que no se empezó a fraguar definitivamente, ¿no? ¿Cómo se vivió este cambio, esta reforma litúrgica del Vaticano II dentro de la asociación y a nivel del pueblo de Puerto Real? ¿Cómo lo notaste tú? ¿Cómo lo viviste? Como todo cambio, además un cambio sustancial, porque no fue un cambio accidental, sino un cambio radical, diríamos, en la Iglesia, pues se vivió con mucho tipo de actitudes, ¿verdad?, dentro del pueblo cristiano de Puerto Real. En primer lugar, como pasa siempre porque el Vaticano fue una revolución, evidentemente. Entonces se vive con temor, ¿verdad? Con temor, pero después nuestros dirigentes religiosos, en este caso tengo que recordar a mi querido padre Troya, que fue el que estaba, digamos, a la sazón de párroco en nuestra prioral, pues supo, diríamos, con un buen talante y con un buen espíritu cristiano de obediencia a la Iglesia en todo momento, ser un catalizador de todo este cambio que se produjo en nuestro pueblo. No fue fácil, no fue fácil porque nos encontramos con algunas mentes, lógicamente entre la gente mayor. Yo entonces era mucho más jovencito que ahora, y yo pues yo aquello lo tomé como un aire fresco, ¿verdad? Pero hubo gente que lo tomó como un temporal que venía a arrasarlo todo, que no fue así, evidentemente, puesto que supuso para la Iglesia un aire fresco que le venía muy bien, y normalmente, pues, como toda revolución, partiendo además de la base de la Iglesia y de la cabeza de la Iglesia, pues tenía que ser, al fin y al cabo, una cosa fructífera, porque así lo quería también el que siempre está sobre la Iglesia, que es el Espíritu Santo. José María, Dime, Bernardo, ¿ibas a decir algo? No. José María, has nombrado a Salvador Tejonero, has nombrado a Antonio Troya, gente que, bueno, que son parte viva de la historia de la asociación. Y en cuanto a historia de la Asociación de Lourdes, también te cuadró en la asociación el 75 aniversario del patronazgo, ¿no? Si mal no recuerdo, ahora mismo no me va a ir la fecha, sí. Te cuadró esa efeméride. Sí. ¿Cómo se vivió aquello? Hombre, se vivió como con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucha fe mariana, y normalmente también la asociación necesitaba un impulso grande, porque nuestro pueblo es un poquito, yo lo quiero mucho, porque además yo he dicho ya nuestro pueblo porque yo lo considero ya mío, pero nuestro pueblo es un poquillo apático y difícil de llevar. Por lo tanto, necesitaba la asociación una inyección de vigor, y esa inyección de vigor llegó en el 75 aniversario de la Virgen, porque se hicieron algunas cosas, y mal no recuerdo,
fue la imposición de la placa que hoy preside nuestra gruta de Lourdes, que con motivo del 75 aniversario de la asociación. Y me parece que fueron Bernardo y todos los, digamos, la gente que son amantes de la Virgen en primer lugar, pues fueron los que dinamizaron todo aquello e hicieron que esa efeméride fuera efectivamente una inyección de vigor para la asociación, de la que tanta falta le hacía tenerla, puesto que, como ya digo, nuestro pueblo precisamente no se distingue por un entusiasmo radical ni un entusiasmo ferviente hacia la Virgen ni hacia a su patrona. José María, precisamente en 1988 era cuando se cumplía el 75 aniversario del patronado, ¿no? Y entonces estaba de presidente de la asociación Antonio Pérez Agüera, que desde aquí pues, le mandamos un cariñoso saludo y un abrazo muy fuerte. En esa fecha, digamos, aunque la gente del pueblo conocía la historia, pero muchos de los jóvenes no la conocían. Entonces se editó este boletín, en el que, aquí se ve un poquito mejor, en el que tú fuiste parte y arte del mismo, porque creo que fuiste tú el que llevaste, aunque tú no eras, como digo, el presidente, pero sí llevaste todo el peso de poder buscar los colaboradores que trabajaron en el boletín, de buscar los sponsors para la publicación. ¿Cómo se vivió cómo recuerdas tú ese momento de la edición de este boletín, que además dice mucho de la historia de la Virgen de Lourdes en Puerto Real? Bueno, una vez más, a mí me ha servido también. Yo he nombrado solamente a lo mejor a Salvador, el padre Mateo, como los iniciadores, ¿verdad?, de mi entusiasmo y devoción por la Virgen de Lourdes. Pero tengo que reconocer que al tener que comunicar a todos estos amigos, ¿verdad?, la colaboración de ese importante facsímil que salió con motivo del evento, pues yo me armé de todo el valor posible para que aquello no fuera un desastre, o sea, la gente no se dejara llevar por la tibieza, y entonces tuve la ocasión de rememorar en los encuentros que tuve con los distintos colaboradores, pues rememorar muchas de las escenas y las experiencias vividas como miembro de la Asociación de Lourdes en muchas facetas de mi vida. Bueno, ya digo que soy de la Asociación de Lourdes desde que prácticamente llegué a Puerto Real, y este contacto con los compañeros y esa experiencia lo que hicieron fue fortalecernos en la fe hacia la Virgen y en nuestro entusiasmo por llevarle la devoción a nuestro pueblo como un regalo, porque es un auténtico regalo el tener a María como patrona de nuestro pueblo. José María, la Virgen de Lourdes, la devoción y la vocación de Lourdes está muy ligada a los enfermos. No es imposible hablar de la Virgen de Lourdes sin hacer alguna referencia a su protección sobre los enfermos. Y fíjate, con la que nos está cayendo ahora, ¿no?, como para no comentarnos a ella. A lo largo de la historia de la devoción a la Virgen de Lourdes ha habido muchos casos de gente que se ha encomendado, que se ha puesto en manos de la Virgen de Lourdes y que ha vivido experiencias como milagros y demás, ¿no?, y curaciones y demás. Yo no sé si tú, en el tiempo que llevas, en todos estos años ligado a la asociación y demás, si has vivido o has conocido o has sido testigo de algún tipo de estas experiencias. Pues desgraciadamente no. Yo no tengo constancia. Sin embargo, los testimonios que hay en el pueblo, de todos conocidos y que se han publicado en muchas versiones de distintos facsímiles, pues yo no tengo, digamos, constancia de ninguno, ni lo he vivido en primera persona, pero sí sé que la devoción de la Virgen está muy arraigada entre la población enferma, y de hecho
digamos, el acontecimiento de llevar al hospital la imagen de la Virgen y realizar en ella o celebrar en ella, en el centro, la Eucaristía cuando nos fue posible hacerlo, hasta cuando nos fue posible hacerlo, pues aquello pues fue digamos, un espaldarazo para la población enferma de nuestro pueblo y también de toda la provincia. José María, al principio, antes incluso de formarse la Asociación de Caballeros de Lourdes, los primeros años, los años 20, los años 30, antes de la Guerra Civil, venían los enfermos, las peregrinaciones que se venían a Puerto Real y venían el día de la patrona, más que el día de 11 de febrero, venían en mayo, ¿no?, con motivo de la peregrinación y vivían esa jornada aquí en Puerto Real. Luego el tiempo hizo que la posguerra también declinara un poquito el interés por las peregrinaciones y se forma la Asociación de Caballeros de Lourdes. Pero en esa fecha, en esa época de la transición, después de la posguerra y de la transición del Vaticano II, la Virgen de Lourdes dejó de salir en procesión en febrero, salía en mayo con motivo de las peregrinaciones. ¿Cómo se vivía, aunque ya era fiesta local en Puerto Real el día 11 de febrero, cómo se vivía ese día de fiesta local de la patrona en Puerto Real en esa época de la posguerra, los años 60, los años 70? Bueno, a mí no me consta que yo siempre he conocido a la Virgen saliendo en dos momentos en el año, o en dos fechas. Siempre he conocido a la Virgen saliendo en febrero y saliendo en la peregrinación, que no era una salida, bueno, era una salida procesional, pero que tenía como objetivo llegar hasta la Plaza de Jesús y allí, en presencia de nuestro obispo y también de mucha parte del clero diocesano, pues se hacía la bendición de los enfermos con el Santísimo Sacramento. Pero por eso te digo que yo en realidad no recuerdo exactamente ningún 11 de febrero que no saliera la Virgen. No lo recuerdo yo. A lo mejor coincide con lo que tú me estás diciendo, que históricamente la Virgen totalmente tenía una salida, que era la de mayo. Sin embargo, yo recuerdo siempre a la Virgen en la calle el 11 de febrero. El 11 de febrero, José María salía efectivamente, pero en Rosario de la Aurora, por la mañana. En procesión como tal, solo salía en mayo. Y eso que tú recuerdas de la Plaza de Jesús, evidentemente eso fue a partir de los años 60 y salía en mayo precisamente, que venían los enfermos de diferentes lugares de la provincia de Cádiz, incluso de otras poblaciones más alejadas, ¿no? Venían en autobuses, venían en tren, venían en barco, y eso fue en mayo. En febrero dejó de salir y empezó a salir de nuevo a través de los años 90. Tuvo un tiempo que no salía, no sé si era por motivo del tiempo, que llovía, un tiempo de invierno, un tiempo lluvioso, y a lo mejor por este motivo pues no se solía organizar la procesión. Pero yo lo que me refería era al día de festivo, cómo se vivía, si la gente del pueblo acudía a los cultos internos que se organizaban, a la función principal, al tiro preparatorio, cómo se vivían esa... Sí. Eso siempre, eso sí lo recuerdo yo, los triduos, normalmente se le hacía el triduo a la Virgen en febrero, los triduos sí eran masivos, de mucha gente acudiendo a la Virgen y por supuesto a la función principal. Ahora, sinceramente no recuerdo ningún 11 de febrero que la Virgen no saliera. Ahora tú me estás refrescando la memoria, pero probablemente sería así. Probablemente sería así. Sin embargo, yo no tengo en mi memoria... Ahora, en los cultos internos, evidentemente, tenían una masiva participación popular. Una masiva participación popular. Y normalmente también nuestro obispo, el de turno, siempre venía el Día de la Virgen a la función principal. Eso sí. Y la participación del clero, ¿verdad?, local e incluso diocesano, venía de sacerdotes que fueron párrocos en su momento de la Prioral de San Sebastián, pues venían a participar en este evento gozoso del Día de la Virgen del Lourdes. José María,
recuperando el tema de lo que es la participación de la gente, estabas diciendo que los cultos se vivían, ¿no? De manera intensa, de manera masiva. Bueno, estamos aquí presentes 3 personas que hemos sido presidentes de la Asociación de Lourdes en 3 momentos distintos de su historia. Y los 3, y todos hemos vivido, bueno, los altibajos que ha tenido la Asociación de Lourdes, que bueno, ahora la verdad está en uno de esos momentos bajos de lo que luego hablaremos. Pero en cuanto a lo que es la devoción a la gente, yo siempre he dicho y siempre he defendido que realmente en Puerto Real existe mucho amor y mucha devoción a la Virgen de Lourdes. Y algunas veces lo he hablado con Bernardo, porque parece que la gente tiene una manera muy peculiar de vivir su devoción a la Virgen de Lourdes, que es como algo como muy privado, como muy de casas para adentro. Porque realmente cuando tú hablas con alguien sobre la Virgen de Lourdes, sobre la patrona, a poco que rasques un poquito ahí en su devoción y en su fe, le sale el cariño y le sale ese respeto y esa devoción a la Virgen de Lourdes. Pero no lo manifestamos, no salimos a la calle y no sale la gente a la calle de una manera fervorosa. No sé, ¿tú crees que esto es... ¿Compartes esta visión conmigo? ¿Por qué? Y la pregunta la extiendo también, a Bernardo, lo podemos hablar entre los 3. ¿Por qué tenemos esta manera de vivirlo? ¿Por qué puede ser? Eso forma parte, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Abollado. Y además incluso he citado antes una de las características de nuestro pueblo, ¿eh? Yo he dicho que hay una cierta apatía y es muy difícil llegar a nuestro pueblo, es decir, a la gente de nuestro pueblo en todas las facetas. Eso está en el ADN de nuestro pueblo. Y yo ya me considero también dentro de ese ADN, porque ya digo que me considero, aunque soy benalupense, pero me considero ya del ADN portorrealeño hasta los huesos. Estoy plenamente de acuerdo. Hay que encomendarse también a la providencia, encomendarse a Dios, porque la fe no es una cosa que no se puede ni se debe imponer, sino que es la obra de Dios en el hombre, ¿verdad? Nosotros podemos estimular, podemos motivar, podemos instruir los que puedan, claro, y nosotros es lo único que podemos hacer. Ahora hay que dejarlo todo también en manos de la providencia. No, digamos, no cruzarnos de brazos y tomarlo como una situación, digamos, no transformable, sino todo lo contrario. Tenemos que luchar y, digamos, laborar para que la devoción a la Virgen, en primer lugar, no se va a perder, porque eso no se puede perder nunca de aquí, de nuestro pueblo, pero sí estimularla y motivarla y, digamos, ponerla al día en el talante de nuestro pueblo, y sobre todo hacer una labor de ejemplaridad, porque la ejemplaridad es muy importante también para los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen el futuro, evidentemente. Y entonces creo que habría que vigorizar la rama juvenil dentro de nuestra asociación y por ende en nuestro pueblo. Es cierto lo que tú dices, Abollado, de que efectivamente la devoción a la Virgen de Lourdes es de una manera muy particular entre los puertorriqueños, ¿no? Y yo recuerdo que desde esto pasa pues casi desde el principio, ¿no? Porque si releemos el libro que publicara el padre José Gámez Coto, el libro Flor entre las Peñas, donde él narraba los comienzos de la erección de la gruta y el milagro ocurrido en Puerto Real en la persona de Esperanza Gómez del Valle, ¿no? Que fue curada súbitamente de su parálisis por la gracia de Dios, ¿no? Y a través de la intercesión de la Virgen de Lourdes, pues aunque la gente que vinieron de otros lugares, de otros pueblos, venían en plan masivo a ver a la Virgen pequeñita, a la Virgen chiquita, como le decían, ¿no? A la Virgen blanca y a la joven curada,
las personas de Puerto Real que iban a la iglesia a dar gracias a Dios, pero lo hacían, y a dar gracias a la Virgen, pero lo hacían de manera casi oculta, ¿no? Iban por las noches, porque la iglesia estuvo abierta durante día y noche para que le venían muchos peregrinos a rezarle a la Virgen, y los puertorriqueños pues iban casi de noche o a horas intempestivas, a horas que no lo veía nadie, porque su devoción y su fervor que creció en ese momento, pues lo tenían muy adentro, muy particular, no querían expresarlo muy públicamente. Entonces, esto pues casi ha llegado a nuestros días. La gente van a la gruta, rezan, hacen su ofrecimiento, ponen flores, ¿entienden? Sus velitas de ofrenda y tienen una devoción, perdón, muy particular, muy interior, ¿no? Muy interiorizada. No son quizás capaces de manifestarla, aunque cuando la asociación, yo lo digo por la experiencia propia en el tiempo que estuve al frente de la misma, se necesitaba del pueblo para cualquier acontecimiento que me hiciera falta o cualquier ayuda, pues el pueblo se volcaba, ¿no? Se volcaba sin ningún tipo de reparo. Pero eso lo hacía de manera sin que se viera la mano izquierda que no sepa lo que hace la derecha, ¿no? De esa manera, pues no, es que es como el pueblo de Puerto Real manifiesta su devoción a la patrona. Bueno, pues vamos a ir terminando, José María, pero yo quiero que terminemos de una manera como muy positiva, ¿no? Porque es verdad que esto de que no haya... O sea, a ver si me explico. Muchas veces pensamos que lo auténtico y lo verdad está ligado a lo masificado. O sea, si hay 2 millones de personas en la calle, pues entonces eso que se está haciendo y celebrando es verdad, es auténtico y no tiene por qué ser así. O sea, que la devoción y el amor y el cariño a la Virgen de Lourdes no va a dejar de ser más auténtico porque en un momento determinado haya más o menos gente expresándolo en un lugar público. No sé si me estoy explicando bien. De todos modos, ya digo que yo, por ejemplo, con la experiencia mía y el tiempo que yo estuve de presidente, y bueno, Carlos estaba conmigo y María también, os acordaréis, yo recuerdo y lo cuento muchas veces, recuerdo la peregrinación que hicimos antes de las obras del soterramiento, que creo que si no me falla la memoria era 2008. En mayo de 2008, yo recuerdo que contamos más de 500 personas en el Rosario de la Aurora, que claro, en Puerto Real, convocar a más de 500 personas un domingo a las 8 de la mañana para rezar el Rosario, desde la parroquia hasta las canteras, eso no lo hace nadie. O sea, convocar a más de 500 puertorriqueños a un domingo a las 8 de la mañana, eso yo nada más que he visto que lo hace la Virgen de Lourdes. Entonces, quizás muchas veces caemos en el pesimismo cuando vemos, porque hablo con mucha gente, sobre todo mucha gente del mundo cofrade, que rápidamente pues empiezan como a lamentarse, ¿no? Sobre a lo mejor el estado de la asociación o los actos que se hagan y tal, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el momento en el que se rasca un poquito, yo creo que la devoción y el amor y el cariño a la Virgen de Lourdes sale. Lo único que pasa es que, bueno, que muchas veces los avatares de la vida pues, nos va llevando ciertos altibajos. Entonces, tenemos que terminar de una manera muy positiva. José María, yo quiero que terminemos el programa y que terminemos este ratito de charla con ese mensaje positivo de cómo hay que vivir esta devoción de la Virgen de Lourdes o animar a la gente a que salga un poco más, a que exprese más públicamente su devoción y su cariño, a que arrimemos el hombro todos en la asociación y que rememos todos juntos para, bueno, pues para darle un poco más de grandeza a todo lo que rodea a la Virgen de Lourdes. José María, un mensaje. Pues nada, yo sigo pensando que la fe es una obra de Dios, ¿eh? Y como ya he dicho antes, nosotros podemos darnos todos los palos que queramos en la cabeza, pero todo depende de él, ¿eh? Todo depende de él con mayúsculas. Y por supuesto de la Virgen también, claro, ¿eh? Pero de todas maneras me sigo pensando que los pequeños detalles, como tú has dicho muy bien,
Los pequeños detalles son porque muchas veces la cantidad no va en consonancia con la calidad, sino todo lo contrario. Entonces, los pequeños detalles son los que pueden hacer que nuestra devoción a la Virgen sea una cosa viva y sea una cosa en progresión. Por lo tanto, yo animaría a que se sigan con los pequeños detalles. Y con los que somos marianos y somos lurdistas, pues tengamos una vida en acorde con nuestra fe y nuestro ejemplo sea muy estimulante para otras generaciones que vienen, otras generaciones y que son el futuro. Por lo tanto, también felicitar a nuestro párroco, José Carlos, porque está haciendo una labor un poco callada con la juventud y quiere incorporar gente joven a la asociación. Eso es muy importante. Y también el detalle ese detalle pequeño, eso es un pequeño detalle. De todos los sábados, al final de la Eucaristía, que sirve para el domingo, cantarle a la Virgen ese himno tan precioso que a mí todavía me pone los pelos de punta, ¿verdad? El Ave de Lourdes, pues ese detalle que no se pierda, que se quede ahí, que se quede ahí, nada más. Sobre todo, insisto en el testimonio nuestro, en el testimonio de vida de los asociados. Pues, Bernardo, no sé si quieres decir algo más, José María, y lo despedimos. Bueno, yo, abundando un poquito en lo que ha dicho José María también, ¿no? Yo diría que, aunque la historia de la Virgen de Lourdes en Puerto Real, como se ha dicho, ¿no? Pues es relativamente reciente en el tiempo, ¿no? Con relación a la antigüedad del pueblo, y que la tenemos, las personas que ya somos mayores, bueno, pues la tenemos fresca, ¿no? En nuestra memoria, pero quizá no hemos sido capaces, a lo mejor, de poderlo transmitir a los más jóvenes, ¿no? Como dice José María. Entonces, aparte de que sea dentro de la propia familia, donde se dé a conocer todos los bienes, todos los beneficios que el pueblo ha recibido con la intercesión de la Virgen, ¿no? Pues que también las personas que en los diferentes momentos, en los diferentes tiempos hemos estado y estarán al frente de la asociación, ¿no? De la agrupación parroquial, como se llama ahora, pues que sepan transmitir a la juventud y a las generaciones más jóvenes esta devoción y este cariño por la patrona, ¿no? Que sepan transmitirle cuál ha sido el fundamento, la persona de la Virgen, qué es lo que ha transmitido al pueblo y en qué lo ha beneficiado. No solamente lo tenemos que darnos en ese milagro del año 1911, sino que tenemos que abundar y ver cómo cada día la Virgen de Lourdes, nuestra patrona, pues protege y ayuda y bendice a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes y a todas las personas. Bueno, pues José María, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y haber tenido este ratito de charla. Dime. Abollado, que me gustaría terminar con... Es que en su momento no se dijo y no se ha dicho, pero me gustaría terminar con un hecho también que va en favor de nuestro pueblo con relación a la devoción de la Virgen. Cuando se suscitó alguna que otra vez, o se ha suscitado, me parece que ha sido una vez, lo de cambiar el Día de la Virgen por otra fecha para el calendario anual de las fiestas del pueblo, la respuesta del pueblo fue definitiva porque la autoridad local pidió el consenso del pueblo y tuvo como respuesta valga la redundancia, una respuesta masiva en favor de que permaneciera el Día de la Virgen de Lourdes. Eso dice mucho de nuestro pueblo y de la devoción de nuestra gente por nuestra Virgen. Nada más. Correcto, gracias. Correcto, pues es verdad. Con ese detalle nos quedamos, José María, y muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y haber tenido este ratito de charla. Ha sido un placer. Un placer, de verdad. Contad conmigo para lo que queráis. Pues muchísimas gracias y un beso fuerte a Rosy, que ha estado ahí haciéndonos de técnico para ayudarnos en la conexión. ¿Vale? Rosy es más hábil que yo en todos los sentidos, ¿sabes?
Así que nada, un abrazo.